Soy Chen Fan, 3 años en este mundo de cultivación. Con mi talento y astucia, al fin. Soy un élite de los sirvientes. Chen Fan, barre más rápido. Limpia el altar ya. No temas, supervisor, tú y yo lo hago. ¿Por qué? 3 años sin ni un dedo dorado nací para ser esclavo. Chen Fan. Ese caldero hallado atrás. Los ancianos confirmaron es la reliquia perdida de la secta. Ascenderás de rango. Dale. Progresaré. Sonrisa de viento 105 grados detectada. Activando sistema de exilio. ¡Joder! ¡Sistema tonto! ¡Ya llegaste! ¡Doble fiesta! ¡Dame esa misión en mi cuerpecito! Usuario, solo debe ser expulsado de la secta. Toma, y obtendrás una recompensa jugosa. ¿Usuario? ¿Dónde estás? ¡Rana! ¡Sistema ridículo! ¡Voy a triunfar! ¿Quién quiere ser expulsado? Tú hallaste el caldero supremo. Anciano Google mismo, ¿eh? No. Un chiste más y pierdes tu anual. Y ahora. ¿Y tú lo permites? Yo como si no me enfadara. Sí, hay luz. Pues entonces lo del supervisor Zhu. ¡Zorra! Todo el mérito es tuyo. Hasta la mierda de perro quieres probar. Chen Fan insolente. ¿Tú qué? Robas salarios, golpeas discípulos, solo vas a cagar. ¡Insolente! Un sirviente desafiando al supervisor yo. ¿Qué yo ni yo? Cada noche lo veo ir al patio de tu mujer y tú, como tonto, lo cubres. Por pelear por migajas de mérito en la corte. ¡Qué descaro! Quedas expulsado de la secta Luyum. Sistema, expulsión de secta confirmada. Reclama tu kit de principiante. Oja, joder, sí que lo cumples. Hasta aquí dan indemnización por despido. 50.000 piedras espirituales entregadas normas oficiales al entrar a una nueva secta. Ser expulsado en 100 días. Cada intento fallido es más difícil fallar. Igual 1. Muerte 2. Menos tiempo. Y en mis 18 expulsiones anteriores. ¿Dónde estabas? Era por inexperiencia. Con descaro podrías. Yo quise enriquecerte repitiendo esto. Johnny, ¿qué manera? Pero es cierto. ¿Qué secta paga más por expulsarte? Xuantian de las 4 grandes. Premio. Ascenso inmediato e inmortal. Las grandes fábricas son lo mejor. En momentos como este mi experiencia en fábrica resulta útil. Felicidades, discípulo Chen, por entrar al círculo interno de Xuantian. Hermano Zhao, 1000 piedras espirituales compran un puesto en Xuantian. Me conformo con ser un sirviente. Discípulo Chen, ser sirviente es desperdiciar su talento. Hay que llegar directo a la cima. Sí, el mundo está lleno de buenas personas. Wang Yi, ¿y si hay un examen? No descubrirán el engaño. Tranquilo, yo siempre hago las cosas bien. Idiota. Un chivo expiatorio. ¿Qué examen? Era yo. Hermano Zhao, ¿el ritual es tan solemne? No creí que en Xuantian hubiera corruptos. Zhao Ming, guardabas la cámara de artefactos. Perdiste 7 artefactos en 3 meses. Sí. ¿Y tu explicación? Me usaron para tapar sus errores. Lo barato cuesta caro. Yo, es tu mala suerte. Los destruí alquímicamente, por eso te culpan. Por tu inexperiencia seré clemente. Devuélvelos y solo te expandí. Es solo una genealogía. Si protestas, mueres. Entonces la vida es difícil de proteger. Chao, ya. Mi expulsión es destierro. ¡Decide, árbol! ¿Ah? Así es, si enmiendas tu error, devuelvas el artefacto. Te perdonaré. No lo tengo.
Traidor, ladrón despreciable. ¿Y mientes? ¡Deténganlo! Pero como interno, cubriré la pérdida. Pero es grave. Solo anhelo que el maestro me expulse de la orden para redimirme. Vamos, expúlsame. El camino a la inmortalidad, ahí voy. Bien, qué valentía. Orgullo de Swantian. ¿Este viejo se habrá ofuscado? Hijo mío, creí que destruiste solo esos artefactos malignos. Admirable valentía. Y además piensas en el clan con total generosidad. Maestro, ya lo decía, quien destruye el mal solo es un alma noble. Que no fue idea del hermano Zhao. No merezco el crédito o un cargo adicional. Expúlsenme de inmediato. Zhao Mingley, hoy te probé adrede. Era tu oportunidad para ascender. Y fingiste estupidez. Extorsionaste a discípulos por crédito. Sin vergüenza para el clan. Transmitan esto, expulsen a Zhao Mingley del círculo interno. Shenfang merece honor por destruir artes. Recompensa 2000 piedras. Fan, misión de exilio. Fallo intentos es 1. Castigo aleatorio activado. Shenfang, hermano menor, recién entraste al círculo interno y ya te premié. Deberías alegrarte. ¿En qué no parezco feliz? Apúrate con el manual de forja. Mañana es el torneo anual de forja. Forja un arma legendaria y encharás. No me interesa, hazlo tú. Deberías revisarlo. Si destruyes el yunque por error, te expulsarán del clan. ¿En serio? Tengo que verlo. Hermano Chen, no sabía que eras tan dedicado. Con esa perseverancia triunfarás en todo. Exacto. Para volar el yunque, no para forjar un arma legendaria. Estudié toda la noche. Danza, inicia el torneo de fuerza. Quien forje armas de grado místico o superior ascenderá un rango. Siguiente, Zhao Mingley. Como siempre, Zhao tiene energía impecable. Es la espada luminosa de grado místico. Shenfang, aunque me degraden, puede regresar al círculo interno por email. ¿Y tú? Ya te descubrirán. Maestra Jade ya vio mi nivel. Y admítame como discípulo personal. Eres Shenfang, ¿verdad? Sé de ti. Creo en ti. Tranquila, hermana. Será todo un show. ¿Este idiota querrá usar la técnica gancho de oro en Garza Jade? Usar técnica superior con cuerpo débil, 2 golpes más y la estela estallará. Gracias por avisar, maestro. Al fallar, enloquece. Maestro Jade, la estela explotará si sigue. La estela está a punto de explotar. Shenfang, ¿destruiste mi estela sagrada? Te expulsaré de la secta. Trato hecho. ¡Allá voy! Forjando armas, habilidad divina activada. ¡Ay! ¿Qué dijo el sistema? ¿Ah? ¿Qué ven? Destruí tu taller. ¿No te enfadas? Demasiada potencia. El destierro se volvió ejecución. Hermano Chen, ¿te gustaría entrenar en mi taller? ¡Julia! ¿Qué es este fenómeno? ¡Anciano Su! En la forja hay un arma celestial. Interesante. Dale esto. Espera, ¿qué pasa? Saludos, encargado Gao. No veía la estela desde hace 100 años.
Fui demasiado ambicioso. Daño grave a la plataforma ritual. Pido castigo ejemplar al encargado. Hermano Chen, ¿qué dices? Revelaste la verdadera forma de la estela. El encargado Gao y yo te felicitamos. ¿Qué? ¡Imposible! ¡Oh! Esto del artefacto elige dueño. Bendición celestial. Un arma divina ha aparecido. Otro genio en nuestra secta. ¡Ah! ¡Silencio todos! Déjenme pensar. ¡Maldito sistema! ¿Qué pasa? ¡Maldita! Olvidaste por cada expulsión fallida obtienes talento o artefactos, haciendo más difícil expulsarte exilios fallidos sextos asignando castigo aleatorio. ¡No! ¡No quiero esto! Señor, no me abandone. ¿Qué? ¡Fuera! Intendente Gao, me lo llevo. Por supuesto que el taller reclute a Chen Fan. Me alegra. Intendente, hermana Jade. ¡Ya soy uno más! Honorables señores, El hermano Zhao es más hábil que yo. Los fenómenos muestran su poder. Me retiro ahora. Arma sagrada, ven ahora. Ven a ver a tu padre. Shao Mingrei, rompiste mi estela. ¿Qué castigo mereces? Yo también causé una explosión. Zhao Mingley usó mal su energía por dispersar energía de la estela salario anual confiscado para indemnizar al taller. ¡Sáquenlo! Admito mi error, supervisor, hermana Jade. Ya. Chen Fan, Pana. Supervisor, el taller es muy limitado. Oh, que entre al pabellón de píldoras. Tiz. ¡Qué tacaños! Si aceptara venir, sería nuestro vicelíder. Zueshi. Hermano Chen, danos una explicación ahora. Hermano Chen, despertaste, dijeron que te alteraste, descansa. Lo decidirás luego. Es tu culpa. Esta secta me tiene atrapado. Amo, ¿por qué tan duro? ¿Otra carta más? Chen Fan, reunión a medianoche en el pabellón Luna Fría. Sí. A medianoche, en mi dormitorio. Si es un viejo baboso. Oh, ¡me jodería! Oh. Entra. Mujer. Pero antes de la expulsión, una aventura. No estaría mal. Vale, allá voy. ¿Su nombre, caballero? ¿Qué desea? Su destreza hoy es notable. Le ruego un favor a... Chica, al rogar, la actitud debe arrodillarse. Tómalo. Espero tu hazaña. Si sigues mirando, te arranco los ojos. ¿Qué hace esta reunión tan temprano? El turno matutino es inhumano. ¿Trajeron una selección de cazadores para hoy? Esto no es un picnic. ¿Para qué tanto equipaje? No lo sabes. Este año es especial. Dicen que el maestro Shu vendrá a presidir. Claro que presentaremos ofrendas y recibirlos. ¿Ustedes qué ofrendas trajeron? Maestro Fan, lo del cambio de fecha. El hermano Zhao no nos avisó. ¡Mentiras! Ayer notifiqué a todos por orden del maestro Fan. Y vienen sin nada y encima se excusan. Al fondo los dos. Hermano Chen, ¿y ahora? Si fallamos en el secto interno, seremos nadie. Hipócritas. Esta selección es una farsa. Y ese anciano también. ¿Quién lo mira al caminar?
Oh. Oye, no me pegues. Esta vez no miré nada. Chen-Fan, es la de anoche. Sí, como rechacé sus avances me dio una paliza. No parece de la élite. ¡Ey! ¿No ves? Fuera de la alfombra. ¿Y ni siquiera traes un regalo? ¿Manchar la alfombra del anciano ese? ¡Qué osadía! ¿Acaso quieres que te expulsen de la secta? El anciano ese exige absoluta etiqueta. Si lo ofenden, su vida aquí será imposible. Kanza expulsaron a un discípulo por romper una ofrenda. Lo exiliaron de inmediato. O sea, ofender al anciano significa exilio. Parece que Fang Sangui domina el círculo interno. Listo él. Ya sabes qué hacer. ¡Ah! Lo sé. ¡Puah! Abusa del poder ajeno a adulación barata. Y lo pisotearé. Y ella también me pisoteó tú. No sabía que era tan firme. Y no te creas especial por su aprobación. Para insolentarte en mi dominio. Fang es el preferido del anciano Su. Nadie se libra tras ofenderlo. ¿De verdad? No estaba al tanto. Arrodíllate, límpialo todo. Hoy ve al anciano expulsión colectiva del clan. Ya lo veo claro. Siempre hay trepas, abusando de su poder. Oh, aunque me expulsen. ¡Vengaré a los demás! ¡Lanza Gami! Energía marcial crítica. Gaia, activando lanza celestial. Va. Faltas al respeto. ¿Se atreven a rebelarse? Mi puntería al fin sirvió. ¡Anciano Su, ven ya! No soporto la espera. ¡Tú, traidores! ¡Capitán de exterminio! ¡Deténgalos! ¿Esto? Portadores del medallón Xuantian. Como líder de esta misión, debe mantener el orden. Líder, preséntese. ¡Pulea! Aunque venga el líder, lo enfrentaré igual. Mientras yo viva. No aceptaré servilismo ni despilfarros. Con este clima, ni Dios me salva. ¿Buscan esto? El medallón del cielo místico. ¿Cómo lo tiene Chen-Fan? ¡Imposible! La anciana Su lo entregó personalmente. Chen-Fan, eres el líder. Entonces ella es... Tú eres... la anciana Su. ¡Joder! O sea que estaba adulando al anciano Su. ¿Actuó en vano? Se decía que el anciano Su era un viejo de cabello blanco. ¿Cómo es una joven? ¿Qué? ¿Mi estrella ni me reconoce? Perdóneme, anciano. Me apoyé en su nombre para detener a Chen-Fan. No quería molestarle. Exacto, Chen-Fan es insolente, no merece liderar, sí. Con esto tengo oportunidad. Tienen toda la razón. Desprecié las normas del clan. Merezco castigo severo. Chen-Fan, ya es tarde para disculpas. Ofendiste al anciano con tu vulgaridad. Tu expulsión es inexcusable. Bien dicho. ¿Ah? Basta un proceso de selección serio, lo han convertido en un caos. Chen-Fan, ahora estás acabado. No mejoras en tu entrenamiento, pero tu adulación ha mejorado mucho. Anciano, es nuestro deber. ¿Cómo? Detesto las falsas formalidades. ¿Cómo ostentación de Roche así actúan? Colega, ¿quién te dio esos datos falsos? Chen-Fan pragmático rebelde no vale como cabo. ¿Y tú? ¿Eres digno? Compañeros, los tributos nos oprimen desde hace siglos, pero díganme quién como el compañero Chen hablar por todos.
Exacto, alguien así no merece que le digamos cabo. ¡Cabo! ¡Cabo! No me corresponde, Qianfang. Como líder, eres el consenso. No lo rechaces. Fan Zhangyi queda destituido. Y expulsado bien. Tipejo abusaba de influencias y trampas. Propongo excluirlo del proceso selectivo. Castigarlo en la sede limpiando letrinas un año. ¿Qué dices? Lo haré, hermanos, hablen con calma. Tómense sus cosas. No habrá consecuencias. No lo repitan a continuación. El plan para eliminar demonios. ¡No estoy de acuerdo! ¿Quién dijo que quería ser líder? Hermano Chen, ¿qué dices? Es un privilegio que muchos anhelan sin éxito, hermano Chen. No desafíes a la maestra otra vez. Me niego a ser ese líder inútil. Esta cacería de demonios no quiero participar. La provocó descaradamente. Debería enfurecerse y echarme. Qianfang, ¿no sabes que esta cacería es pacto del Xuantianzong y Luo Yunzong? ¿Tolerarás este juego? ¿De quién quieres el rumate de Qianfang? Sabrás lo que piensa. No sabe nada. Dirá no sé. Ancianos o no sé, pero Qianfang últimamente, sin descanso entregado por completo, forjó un arma celestial en el pabellón por su honor. Y el del clan es para buscar el desarrollo de Zhongmen. ¿Qué dices? ¿Cuándo te volviste tan elocuente? Ya entiendo. ¿No qué entiendes ahora? Qianfang, quieres liderar el ataque del equipo, no el título, no quieres el rango, sino actuar, ¿verdad? Sí. Tranquilo, sea quien sea el líder, te apoyaremos al máximo. Chen, perdón por mis suposiciones, no fue mi intención. Entonces, Dajiang será el líder. Apoyen a Qianfang sin fallar. Sí, seguiremos a Qianfang. Anfitrión, esfuerzo ya o castigo. Oye, ¿no me esfuerzo lo suficiente? ¿Qué difícil es esto? Tú lo escogiste, ídolo Qianfang. No te alegres tanto tu dedicación. Todos lo notamos, ajá. Ahora los nombrados firmen el pacto de vida o muerte. De Qian Qianfang solo faltan ustedes, voy. No, debo actuar. Calma, no. No aguanto más. Qianfang, ¿qué dices? Hermano Chen, la alianza es única. Ten mucho cuidado, Qianfang. Si se daña la alianza, no es solo perder tu salario. ¿Es cierto, anciano? Qianfang, ¿estás loco? Hermano Chen, aunque odies exterminar demonios, no es la solución. Sin explicación. Morirás. Te mataré de inmediato. Mierda, me pasé. Solo quería que me expulsaran. No quiero morir, hermano Chen. Si lo explicas todo, te ayudaremos, hermano Chen. ¿Cao te amenazó? Parece que tendré que inventar algo, anciano Su. Vamos a exterminar demonios. La secta Luoyun falseó el nivel de la bestia y no actuó para sabotearnos. Sin tiempo para explicar, fue la única salida. ¿Esto que dices tienes pruebas? Maestro, practiqué en el secto Nube Luna. Sé algo de sus formas. O sea que no tienes pruebas. Honorable anciano Qianfang, aunque es impulsivo, actúa sin pensar. Pero es por el secto. Anciano, le ruego clemencia. Transmitan mi orden hoy mismo. Investiguen lo dicho por Qianfang. Si hay falsedad, expulsión inmediata. Exilio a la montaña de nieve amarga, ¿entendido? Dicen que en Cordillera Nieve Amarga el clima es implacable plagada de bestias. Hermano Chen, ¿irás a tu perdición? Qianfang resiste. No te abandones a la desesperación. ¿Enfadarme? Jamás. Al irme, ascenderé a inmortal, compañeros. He defraudado vuestra confianza. Es un gran honor. Si nos volvemos a ver, Chen lo pagará con creces. El hermano Chen está histérico, ya delira. A la mazmorra con él. Alto. Anciano Wang, ¿no estabas cazando?
Oiga, maestro, ¿tenemos algún conflicto? Nunca te he visto. ¿Qué conflicto habría? ¿Por qué me impides entrar? Espósame ya. Como hay un insolente así en mi secta. Pónganle grilletes de hierro. A la prisión celestial, rápido. Maestro, cálmese. Vino tan apresurado. ¿Cuál es el motivo? Mi espía acaba de avisarme sobre la caza de demonios. El clan Yunluo falseó el nivel y no movió un dedo. Para perjudicarlos. ¿Qué? ¿Anciano? ¿Es una broma? Bromeo yo. Por suerte les avisé y evitamos lo peor. No me siento bien, me muero un segundo. Lo que dijo el anciano es idéntico a lo del hermano Chen. ¿Ah? ¿Esto? Fracasos en misión X3. Asignando castigo aleatorio. Me dicen que Chen Fan, sin pistas, anticipó la conspiración de Luo Yun y rompió sin dudar el juramento vital. Bien hecho. Desafiando la muerte contra viento y marea admirable merece un reconocimiento inmediato. Las apariencias engañan, disculpe mi error anterior. No lo tome a pecho. Broma suya la... Imprudencia fue mía sin nada más. Me retiro. ¿Por qué ese aire agotado, hermano Chen? Solo cansancio, no lo creo. Tal vez sufra por alguien. Venerable Su Chen le ayudó, podría agradecérselo. Venerable Su, perdón por la ofensa, me disculpo con usted. Chen Fan, perdón, ¿te duele aún? Tercer año, cuarto mes aquí, día 25, a las 3:30. Creo que ya no detesto este lugar. ¡Ni hablar! ¡Maldito sistema! ¿Qué acabas de decir? Perdón. Antes me olvidé de aclararlo. Debes consumir las píldoras en 3 días, si no se acortará el plazo. Hermano Chen, ya estás despierto. Al oírlo supe que era mala señal. ¿Cómo lo sabes? El maestro Yu rechazó ser tu mentor. ¡Perfecto! Deben creer que soy un lío, ya no me quieren aceptar. No es el caso, al contrario, te alabaron. Ya entiendo, en tan poco tiempo el discípulo Chen ya hizo otra proeza, maestro. Fue un momento de desespero. Perdone nuestra imprudencia. No hay problema, pero ahora Chen Fan no ha elegido a quien de ustedes elegir como maestro. Yo tampoco lo tengo claro. Un discípulo como Chen Fan merece un mejor inicio en su entrenamiento. La selección en el archivo de clásicos parece que sigue abierta. Quizás escribamos una carta para Chen Fan. ¿Qué es la biblioteca de sutras? Vale. Es la biblioteca más importante. Darle esta oportunidad es un reconocimiento y un ejemplo para todos. Al final igual debo ascender de rango. No quiero dejarte, hermano mayor. Yo sí te dejo con gusto. Hermano Chen, si entras al pabellón sagrado, serás discípulo oficial de la secta, sin temor a ser expulsado. Más adelante hasta me podría ayudar, ¿no? No debo ser elegido. Dejemos eso ahora. Necesito tu ayuda con algo urgente. Es la píldora de jade violeta. Solo para maestros del pabellón. ¿De dónde la tienes? ¿Es ilegal? Algo así que suerte, pero... hay que acabarlo en 3 días, devorarlo todo. No. Con nuestro nivel ingerir tantos elixires, caeríamos muertos. ¿Y sí? Hermano Chen, ¿no es esto un desperdicio? ¿Está bien esto? Pero tras tanto rato alimenta... Estas grullas apenas comieron. ¿Eres Chen Fan, el hermano mayor Chen? Sí, gracias por cuidar las grullas. ¿Tú eres? Soy Xuan Kang, del Salón de las Escrituras, pero llámame hermana menor Xuan Daqiang. La biblioteca de escrituras no está nada mal. Ahora te gusta otra vez.
Hermana Xuan, ¿necesitas algo? Solo venía a avisarte a los maestros que hacen la selección en la biblioteca imparcial e íntegro en la visita formal de mañana. No sobornes. Oh, gracias por advertirme, Simei. Esto simplifica todo, podré ser descartado. Y liquidar las píldoras. Qué mala suerte. Justo ahora me rompí la mano, maestro. Busco a la discípula Xuan. 2 liang de hojas finas, cuento con su ayuda. Xuan Tan te llaman. Oh, Ya voy, hermano mayor Chen, perdona la espera. ¿Ah? ¿Qué le pasa a tu mano? no es nada. Supe que a ti, Junior, te gustan los pasteles de Liaoxian. Hoy pasaba por ahí y por eso vine. Hermano mayor Chen, te dije que no trajeras nada. Aquí tienes unos dulces, no es nada frente a tus enseñanzas. Oye, ¿qué les diste a las grullas? Oye, ¿qué? Han estado en celo estos días. Pero, hierba común. Será la primavera, hermana Xuan. Quisiera ver a los maestros. Ve al salón interior. Pero son muy tradicionales. No lleves regalos. Tranquila, lo entiendo. Aunque joven es muy sagaz. Este Chen Fan me agrada. Por sus normas. Aunque le agrade primero la votación. Ojalá en la visita no falle. Desastre. Soy el discípulo principal del pabellón estelar. Chen Fan no tiene credenciales legítimas. ¿Cómo se atreve a robarme mi plaza? El resultado de la convocatoria cumple todos los requisitos. No hay irregularidades. Si descubro que aceptaron sobornos de Chen Fan, denunciaré esto al maestro de la montaña. Aunque Chen Fan tuvo una recomendación omitir una ronda. Pero Li Zhengdao es arrogante. El maestro nos complicó todo. En mi opinión, si Chen Fan es formal, podríamos elegirlo, no está mal. Chen Fan honra a los grandes maestros. Discípulo Chen, levántese con sus heridas. Omita los protocolos. Gracias, maestros. Vengo a pedirles un favor. Un detalle, espero lo tomen. Nos ha defraudado. Chen Fan, no eres bienvenido aquí. Vete otro ambicioso. Mañana votaré en contra. Gracias, vine a pedirles que me rechacen a Yumi a perder las elecciones. Hermano Chen, ¿qué insinúas? ¿Y ahora qué? Necesito una excusa, ya está. La biblioteca sagrada es imparcial y las plazas de entrenamiento son invaluables. Una excepción para mí dañaría la imparcialidad. Esto. Encima, robaría una plaza. Excluirán al hermano Li, modelo de virtud. ¿Para quién dedicó 10 años? ¡Qué injusto! Si lo excluyeron, ¿por qué invertir más? Con este pretexto justifican su burocracia. Esta farsa exalta nuestra integridad. Queda decidido, gracias, venerables maestros. Misión de elixires completada sin penalización. Aquí no hay comedor. ¿Me invitan a comer? ¿Por qué tan feliz? ¿Convenció a los maestros con cortesía? Entremos. Maestro. Ya hay una decisión final. Mantengamos la lista original sin Chen Fan, maestro. Chen Fan actúa raro. Pensamos que lo están forzando. Exacto, pedimos que proteja a Chen Fan. Vaya. Interceder por un erudito no es propio de ustedes. Un puesto en el archivo sagrado. Debería serle invaluable, debería ser precioso, y aún así nos soborna. Para votar en contra. Esto es muy sospechoso, pero si lo están coaccionando, podría usar la carta para exigir justicia.
Eso es lo clave, ni siquiera mencionó la carta. Su coaccionador es influyente y él no tiene respaldo para actuar. ¿Cómo explicas este soborno? Son píldoras de jade violeta. ¡Ah! Son más de 1000. Un discípulo normal, con tantas píldoras valiosas y peligrosas. Ya entiendo. Es el soborno del culpable y una amenaza descarada. Chen Fan no podía actuar. Nos lo delegó con actos absurdos. El culpable sería Li Zhengdao y su pabellón estelar. Reflexiónele y nos acusó de sobornos. Y Chen Fan vino a sobornarnos. ¿No es sospechoso? Tras su retiro, se engostiga a los eruditos. De no haberlo previsto, sea quien sea el elegido, habrá murmuraciones. Señores, gracias por su hospitalidad. Me despido. No olviden lo acordado. Cierto el brazo herido de Chen Fan. Tal vez lo hizo el traidor. ¡Qué indignante! Y si la Torre Estelar usó artimañas por una plaza insignificante. Chen Fan fue decisivo y astuto. El día de la selección, lo respaldaré personalmente. ¿Quién se atreve a interponerse en mi camino, Chen Fan a su servicio. Saludos, maestro Li. Basta de fingimientos. Que sepas, mi maestro es influyente aquí a adular a los burócratas. No te dará mi lugar. Ah, entonces felicito de antemano al hermano Li por su ascenso. Que los dos discípulos entren a esperar. Tranquilos. Chen Fan lleva solo medio mes aquí. Tú llevas 10 años entrenando. Lo que es tuyo nadie te lo quita. Exacto, hermano Li. Eres el candidato ideal. Chen Fan, deja el sarcasmo. Chen Fan, bien contestado. ¿Y si lo digo en serio? Resultados oficiales. El nuevo discípulo de la biblioteca es Chen Fan. No, aceptaron el soborno y no hicieron nada. Ladrones estafando la... Tranquilo, Chen. Aceptamos tu regalo. Te haremos justicia. ¡Protesto! En credenciales o capacidad, Chen Fan no supera a Li Zhengdao. Este resultado no es claramente parcial. Pues claro, obvio le soborné. Admin, ¿cómo nos robó nuestras palabras? Cuando se emociona, habla sin sentido. En todo caso, Chen Fan no tiene bases válidas. Le falta trayectoria. Con este resultado nadie lo aceptará. ¿Quién dice que no tiene guía? Chen Fan es mi maestro Wu, el maestro Jade ya lo ve. Como discípulo principal. Chen Fan, tranquilo. Los tres te respaldamos. Juntos no igualan la antigüedad del maestro Zheng. Como objeciones del maestro Zheng, esto se reconsiderará. Por antigüedad. Con mi trayectoria. ¿Alguna objeción? Saludos, maestro Zhang. Saludos. Es el maestro. Perdidos. Lo ignoré al verme. Ni siquiera dije hola. Y escuchó mis amenazas. ¡Genial! Cuando lo vi le di una bolsa de té. Hasta les di bolsas de regalo a sus discípulos. Ni modo, no quedaré. Bueno, al menos fracasaré. Chen Fan, saluda ya. ¿Qué esperas? Dispensad formalidades. Algo no encaja. ¿Por qué tanta amabilidad? Maestro de la montaña, mi discípulo, ese ejemplar destacó en la selección. ¿Por qué no la obtiene? Y se lo dieron a un novato. Virtuoso y humilde, ¿tu alumno merece estos elogios? Es mi primer encuentro con el maestro del pabellón. Perdone mis faltas. Las corregiré. Con el maestro aquí,
El resultado lo decide el maestro del pabellón. El voto no vale, o sea, aún tengo chance. Maestro Sam, vengo a disculparme. ¿A qué falta cometiste? No solo falté al respeto. Diariamente obsesionado con artimañas, especialista en atajos, creo que no merezco este puesto. Asterisco, zoom, asterisco, falso, modesto, buena labia. No dramatices. Efectivamente, no asterisco, ja, asterisco. Mis discípulos son inquebrantables, desafían la opresión, reclamarán sus honores con determinación. Sí. ¿Acaso, maestro San, aceptaste el cuco? Sí. Si lo suave no funciona, iré a lo duro tras mi escándalo. No te atreverás a cobrarme un... Si el maestro lo dice, no me contendré más. Li Zhengdao, hace tiempo que no te aguanto. Antes, en la sala, insultaste sin vergüenza. Y usaste a tu maestro para ofenderme. Y ahora se hace el inocente. ¿Ni te haces el tonto con tu padre? ¡Ja! ¡Insolente! ¿Cómo te atreves aquí? ¿Y tú me criticas? Este envidioso, mi franqueza es una cosa, pero tú abusas de tu autoridad. ¿Esto es digno de aumento? Descarado. Eres solo un subalterno. ¿Cómo osas gritarle al maestro? ¿Nos menosprecias? Jamás me atrevería. Sigo sus órdenes. Por cómo hablas, crees que esto es tuyo. No sería capaz. Chen Fan ya es arrogante. Más adelante. Jie. Si admitiste que es de mi pabellón, su disciplina es mi responsabilidad. Loda, viejo, ni lo había mencionado y tú lo zanjaste. Songjin. Desde hoy, Chen Fan es mi discípulo oficial. Quien lo agreda o amenace desafía al pabellón y a mí bienvenido, discípulo Chen. Ja. Ascenso de rango confirmado, plazo reducido, 20 días. Ay. Total, después de tanto lío. Al final me busqué otro curro. Da igual. A mayor escenario, más cagadas puedo liarme. ¡Vamos, Chenfanga! Hermanito Chenga. Hermano mayor, ¿qué haces aquí? ¿He renacido? Volví a mi inicio en la secta. ¿Qué dices, Chen? Hay técnicas urgentes en el archivo de sutras. Por eso llamamos a los portadores de talismanes. Le pedí a la hermana Xuantang que fuéramos compañeros. ¿Te conmueve? Oh. ¿Y de verdad se llevan tan bien? ¿Cuánto falta para salir? Anímate, hermano Chen. No dejes que la hermana mayor te vea. ¿Dónde está la hermana mayor? Compañeros, esta misión afecta el honor de Xuantian si la culminamos. Habrá gran recompensa. ¡Sí! 89, 70, 93. Es la maestra. Chen Fan, ¿no? Eres el nuevo discípulo. Copia tantas escrituras como los discípulos transferidos. No te sobrecargues. Gracias, hermana. No te preocupes, sin esto igual holgazanearé. Técnica del vacío supremo. Arte de la energía estelar. Detectada interpretación de técnicas, activando poderes universales. Terminamos por hoy. Datian, vamos a comer. Ve sin mí. Solo completé 4. Son muy complicados. Así seguiré. Hasta que me expulsen. Hermana mayor, ya me quemé con esto. ¡No me engañarán! Vete, aparta. Xuantang, las técnicas celestiales que debías ¿dónde están? Las mezclé con las de Chen Fan. Maldición.
con su nivel. Un error en cualquier técnica arruinaría el manual. No se preocupe, maestra. Chen Fan leyó 2 páginas y se durmió. No tocó el manual. Va. Es normal que no lo entienda. Si el manual está intacto, no habrá problemas. Esto es el colmo. Anotó el manual entero. Y este igual. Su pereza ya es inaceptable y encima hace chapuzas. La hermana mayor Chen Fan es nueva, le falta experiencia. Rogamos su indulgencia. Rogamos su indulgencia. Hoy no debe ser castigado a... Espera. Sus teorías parecen correctas, ¿Cómo es posible? Técnicas letales que ni yo comprendo. Las resolvió con perfección. Incluso maestro de 7º nivel leer un manual celestial tarda 3 días y noches. Pero dicen que Chen Fan forjó un arma divina. Pronto dominó técnicas de lanza de élite. ¿Tendrá Chen Fan un talento innato? No lo castigarás, ¿verdad? Hasta lo recompensaré. Castigarlo, ni pensarlo. ¡Caray! ¿Tan estricto el control ahora? Pero bueno. Ya quedó mal desde el inicio, maestro. Reconozco mi indisciplina. Soy improductivo. Mejor renuncio. Chen, no digas eso. Todos ven tu esfuerzo. 2 manuales al día. Hasta te llevamos la cama. ¿No es obvio que estoy holgazaneando? ¿Acaso ellos actúan mejor? Anfitrión, así pasó todo. Eres el único universitario del pueblo. Tu tío segundo, tu padre, mi padre apaga el automático ahora. La hermana Chen habla sola. ¿Alucina por sobrecarga mental? Vaya, no era pereza. El entrenamiento lo durmió. Sin Chen Fan en este mundo, el estudio de texto sería noche perpetua. Cuando Chen se despierte, iremos a consultarlo. Ay. Así no aguanto. Moriré explotado. Cerebro, y de algo ya. En verdad, lo escribí al azar. Hermano menor Chen, ¿fue pura suerte? ¿Por qué mentiría? ¿No crees que explotará ahora? Menos mal que se me cayó saliva al dormir. Ahora no me creerás. Hermana, sí es así. Digamos que... Chen Fan acertó 7 por suerte, solo uno se estropeó. ¿Probabilidad y tiempo para los 310 restantes? Sí, hace. ¿Y ella qué? Chen, los 300 libros del almacén son tu responsabilidad. 5 días, 6 horas y 15 minutos te atenderemos hasta para comer, dormir, ir al baño. E incluso si vas al baño. Hermano Chen, eres nuestro héroe. ¡Qué locura! ¡Un momento! Si domino técnicas divinas, adiós al trabajo. Ni hablar. ¡Rebelión! ¿Insectos mandan a este señor? ¡Dedo carcelero del desierto! Hermana sigue desorientado. ¿Jugamos con él? Hermano, no me mates, por favor. ¿Qué funcionario aguantaría esto? Pero volviendo al tema, ¿por qué esta técnica celestial es tan débil? Bueno, vale lo de la rebelión de la hermana mayor. Luego, ¿por qué mi técnica celestial no arrasa todo? ¿Ese poder? Vaya, me preguntas al experto. Dao y Het, Santo y Het, Divino y Het, Creación y Het, Cielo, Tierra, Misterio, Amar. Con energía espiritual escasa, estas técnicas ya no viven a su fama. Aparecieron categorías superiores. Vaya, solo leí un manual de salud. Vaya inflación más brutal. ¡Qué término tan ingenioso! Maestro. Para ti, este método es trivial. Pero es vital para los novicios. ¿Es material de estudio?
Sí, es una edición urgente de textos, para enseñar pronto las técnicas y prepararlos para el torneo de la secta. Oh, tras tantos rodeos, la oportunidad estaba aquí. Maestro, hasta la fecha, hemos comprometido todos nuestros recursos, pero no daremos abasto. Publicar los manuales sería filtrar nuestro saber. Y mi jefe en este caso. Deseo contribuir a la secta. ¿Oh? Entonces, discípulo Chen, ¿aceptas los 300 textos? No y no. Propongo algo más rápido. Dar una conferencia. ¿Compartirías tus técnicas de análisis? Anfitrión, nada de roles de dominación. No me van esos fetiches. Así, optimizaríamos resultados. Piensa en grande. Revelaré mis insights sobre el método. Para optimizar costes. Chen-Fan, ya intentamos tus talleres, pero las técnicas son áridas y complejas. Los alumnos no están muy motivados. Cada uno tiene distinta capacidad. Sobre todo tú eres excepcional. ¡Ay, no! Lao Tzu dijo, enseñar sin distinciones. Adaptemos la enseñanza. Los guiaremos con destreza. Para motivarlos. ¿Conocen el IP personal con venta en directo? Chen-Fan siempre piensa fuera de lo común, pero sus garantías son sólidas. Bueno, hermano, al fin me ayudas. Nunca escuché de esto. Pero adelante. El archivo y yo te apoyamos listo. Este año en las conferencias, tantos discípulos vinieron solos. Maestro de la montaña, ¿qué truco usaste? Para tanto alboroto, ¿quién sino él? Chen-Fan arriesgó todo revelando el método estrella en 7 días. ¿No temes quedarme líos? ¿Lo sabías? Técnicas místicas gratis al entrar. Vamos rápido, se acabarán pronto. ¿Quién sabe? Entremos juntos. Chen, si hacemos esto, ¿El maestro no nos matará? Estoy nervioso. Si olvido lo que decir. Tranquilos, todos. Todo se resolverá a su tiempo. ¿Listos? ¿qué fue eso? ¿Hasta las ventanas cerradas? Estimados amigos, ¿frustrado por no avanzar? ¿Perdido en tu camino? Mira, es Chen-Fan. Por fin lo veo en persona. Sí, es él. El método que envió es real. ¿No se esfuerzan? Y no. El método es erróneo, es eso. Los hundió por completo. Pero hoy venís a fortaleceros. Solo puedo decir, vuestra fuerza ha llegado. ¡Esto es! ¿No es la hermana Qingyue? Esa solución privada. ¿Es un libro serio? Lo importante no es eso, es referencia interna. Desde que fui a la biblioteca secreta solo quise ayudar a mi familia. Pero ocultan todos los buenos materiales. ¡Qué injusticia! Hermano Chen, entonces lo robaste. ¿No te traerá problemas? ¡Ah! Los que tomaste. ¡Qué noble de tu parte, Chen! Como estamos entre nosotros, si quieren saber qué dice este libro, levanten la mano, sí. Hermano Chen, dilo ya sí. Dilo ya, hermano. Este libro copia al pie de la letra mis secretos de cultivación y anotaciones exclusivas de la hermana Qingyue. Para vengarme del pabellón, compartiré estos 50 libros y vuestras técnicas sin reservas. Contesta. ¿En serio quieres que te lo regale? Pues ni hablemos, hermano Chen.
Toma tus 50 piedras. Lo quiero ya. Hermano Chen nos lo da todo. ¿Seremos ingratos? Pues se paga. Y ahora, Chen-Fan, ¿qué atrevimiento? Vendiste nuestros manuales baratos sin autorización. ¿Estás loco? ¿Ahora qué? ¿No podremos comprarlos? sí que este libro debe ser para todos. Como lo tomé primero. No lo venderás a 100 lingotes. Chen nos estaba dando descuento. Nos trata como su familia. Uchihe. El maestro ya viene. Guarda el libro, mejor. No me amenaces con el maestro y con mi talento. La biblioteca será mía. 2 libros no importan. Ayer golpearon al hermano Chen. Hoy nos vengamos. Maestro de la montaña, tú también eras parte del truco. No, este libro es un tesoro divino con sabiduría única en un siglo. Mínimo 60 piedras espirituales. Vale 40 y basta. ¿Qué? Esto y más. Quienes compren hoy mentoría exclusiva de Chen-Fan. Chen-Fan, no tocarás la biblioteca. ¡Muere! King Yue, hoy no sales. Sigue escribiendo. ¡Chen-Fan, pum, pum, pum! ¡Ah! ¿Este desastre de verdad van a comprar? Allí hay otro encargado. Rápido, agarradlo. ¡Ey! ¡No empujen! ¡Un ejemplar! ¡2 ejemplares! La verdad, le admiro un poco. Ancianos, ¿por qué no me avisaron del evento en la biblioteca? Señorita, ¿cómo llegó aquí? Con su boda próxima. No debería estar aquí. Por favor, no le diga a mi padre. Crecí aquí. Quiero despedirme. Pero, ¿qué pasa aquí? Es larga la historia, se llama Chen-Fan. ¿Fan? Ese. Lo conozco de oídas. Tendré que ir a verlo. Bueno, mejor volvamos a organizar el compromiso, maestro Chen. Practicamos el estilo silla del este, pero no dominamos el último movimiento. Consejo. No. ¿Quién te pidió opinión? Con lo de la escena de acción la habría alargado más. ¿Y ahora qué? Lo tuyo ni idea. Hermano Chen, prometiste explicarme solo a mí. ¿Te echas atrás? Va, ¿qué cosas dices? ¿Lo de 1 a 1 soy yo quien te enseña? ¿Y quién me enseña? El creador del manual te instruye. El ancestral celestial manifiéstate en mí. ¿Qué? ¿El hermano Chen habla con inmortales? Discípulo avanzado, recuerda, al entrenar esta espada, jamás adoptes la posición este-oeste cambiando a norte-sur. Pues al este yace Dingdongi, al oeste habita Axiga, mientras caminos norte y sur infinitos. Cheng-e, el ancestro dice la verdad misterioso y profundo. Claro y profundo. Cumpliré sus órdenes. Vete o me río. Va, da igual otro convencido. Y al menos algo bueno. Chen es un prodigio. ¡Maestro Chen! ¡Maestro Chen! Chen-Fan se vendió todo, vamos, rápido. O King me ahogo. Bueno, vale. Estoy cansado, hermanos. A los demás los guiaré otro día. Agradecemos al gran maestro Chen. Ok. Tras 3 días, Xuan Tinzong caerá en el torneo. Por mi culpa será expulsado sin remedio. Hermano mayor, enséñame, por favor. ¡Qué belleza! Por tu sinceridad, te guiaré un poco. Bueno, Es una técnica sagrada del templo ancestral. Si invoco al ancestro, ¿no se notará? ¿Qué? ¿No lo entiendes, hermano Chen? Tranquila, hermana, hasta las técnicas ancestrales. Las conozco bien. Y esto, energía que fluye por el cuerpo. Romper prohibiciones con espíritu. Disipar en 1000 formas. Golpear colapsa montañas. ¿Cómo comprenderlo? Así es.
Recita las iniciales mentalmente para dominar lo infinito. Entonces es cultivo sanda exacto. Así es. Luego te regalo mi guía del éxito firmada. Reflexiónalo tú mismo. Gracias por su guía, maestro. Pronto nos veremos, señorita. Vender técnicas secretas y decir disparates. Es mi biblioteca sagrada para él. Recojan pruebas, lo mataré yo mismo. ¿Qué métodos de salud? Estas tonterías que escribiste sin sentido, ¿para qué sirven? Ay, hermana, no lo entiendes. En cada manual infundí esencia de jade. Si un alumno codicioso lo toca, tendrá la bendición del clan. Es como una resurrección automática, ¿sabes? Anciano Wang, dime. La tercera señorita es cierto. Entonces, Chen Fan no es culpable de asesinato. Tu bueno segundo es una técnica de mi invención. No tiene nada que ver con los textos de Xuan Tianzong. Sin problemas de copyright, ¿entiendes? Anciano Wang. Tercera señorita, parece decir la verdad. Según las normas, el cargo no procede. Entonces, ¿qué pena merece Chen Fan? Por su posición. Y las leyes. Sí, solo cabe arresto. ¿Qué? No es el viejo. Te pedí lo menos grave, no que arruinaras mis planes ahí. Joven Chen, tu habilidad estratégica ya la entiendo tranquilo. Te protegeré sin falta. Señorita tercera. Te está engañando, Armé. Este fiasco merece ser expulsado del clan. ¿Por qué el hermano Chen se echó la culpa? ¿Oí qué? Al hermano Chen le gustan cosas raras. Sí, al menos es consciente. Que venga el testigo y pagará. Vaya suerte, honorable hermana mayor. Esa mirada, esa autoridad. Repréndeme con furia. Si Chen Fan los engañó, cuéntenme todo. Yo haré justicia. Hermana mayor Chen Fan delinquió premeditadamente y rebuscas excusas con todo tu esfuerzo. Se sigue. Sigue. Hermana mayor, perdona a Chen Fan. ¡Vaya! ¿No esto tiene sentido? ¿Cómo empezó todo? Hermana mayor, su único error fue ocultar el manual ardiente sin entregarlo. Al principio dudamos, pero seguimos su técnica y rompimos 2 reinos en una noche. Sobre todo esto tú. ¿Me irradias distancia? ¿No es esto el verso del canon? Desatar ataduras, hallar el ser. ¿Soltar todo para ver el vacío? ¿La mejor explicación? ¿De verdad? ¿Podría ser? ¿Transmite su poder con el alma? Ja, hermano Chen, ¿tengo talento o no? ¿Para alejarte? No. No dije nada. No vale, no cuenta. Ya tenés talento natural, no me culpéis. Hermana mayor, hay que escuchar a los discípulos comunes. Noticias, tercera señorita. Ya salió el ranking del torneo. ¿Nosotros qué? ¿No es el hermanito Gao? Oye, esto. El éxito engendra el fracaso. Xuan Tian lo asume. Hermano Chen, por tu culpa al fin somos los papás. O sea, que lideramos el ranking. No exactamente, somos el tercer lugar. Mira qué vergüenza el tercero, eso es. Como dices, nosotros derrotamos a la secta cámbrica, los líderes a los gemelos malditos, entrando al top 3. Sí, antes decían que estos genios mataban sin dejar rastro. Entonces, ¿quiénes derrotaron a esos subordinados? Hermano Chen, no seas modesto. Esos dos somos mi hermano y yo, tus mejores alumnos, no. Un par de chistes malos que han entendido. En el peor momento, entendimos tu enseñanza, la técnica rutas norte-sur. Usamos la espada Ding Dong. Volvimos la derrota en victoria. ¿Eso entendieron? Cámbiate el nombre a Chen Fan, Chen Fan. Si no sueltas memes malos, te matamos. Señorita tercera ya lo entiende, ¿no? ¿Qué debe entender? Entenderte, claro. Señorita tercera Chen Fan actúa como ostentación, pero es humilde. Ya veo, Chen Fan. Perdón por lo anterior. Espero que pueda ser
marca personal. Promover y glorificar. Pediré a mi padre el ascenso. ¿También me traicionas? Fallos en misiones. 3. Por incompetencia del anfitrión. Plazo reducido 10 días. Castigo aleatorio. Anfitrión, esfuérzate. Estoy casi en último lugar. ¿No me esfuerzo? ¿Y tú? Confía en mí otra vez. En el banquete de compromiso haz un escándalo, quizás funcione. ¡Va! ¡No te creo! Anciano Shu, es un día festivo, sonría, ¿vale? ¡Ay! Bai Yu, la chica, lista y responsable desde pequeña. Como el patriarca a la casa, con ese inútil de Bu Yue. En mi opinión, este Shunin más vale. El pacto nupcial de los ancestros. El patriarca no puede rechazarlo. Ojalá vivan en paz. Shunin, ¿me amas de verdad? Tranquila, mi padre juró. Te amo de verdad. También dijo, si tenemos 2 hijos prodigio, sería más feliz. ¿Casarme con alguien así? Los líderes llegan en 2 horas. Oye, ojalá viniera Chen Fan a robarme. Estás desesperada, pero ellos combinan. ¡Hola a todos! ¡Demonio! ¿Osáis invadir la secta luna? Chen Fan. Seré honesto. Mi primer día como Rey Dragón da nervios. ¿Tú lo trajiste? ¡Jamás! ¿Cómo era? ¡Ah! ¡Suéltala! Chen Fan, ¿qué hace aquí? ¿Viene a quitarme algo? Pero... tú... Ni lo básico, ¿sabes? Te doy una pista, mira y aprende. ¿Qué hace aquí este mendigo? ¡Ese sí! ¿Qué mendigo se atreve a reclamar a mi mujer? ¿Tu mujer? ¿No ves que no está dispuesta? Da igual vuestro compromiso. Si ella no lo desea, no la tocaréis. ¿Cuándo empezaron ellos dos? Algo rústico pero atractivo. ¿Cómo? ¡Tú y yo! Pedazo de inútil. ¡Deténganlo! Patéticos insectos. ¿Cómo osan mirar allí a Otian? ¿Quieren que alcance el nivel de fundación y los aterre? Me da tanta vergüenza. ¡Ja, ja, ja, ja! Eres basura de nivel fundación. ¿Tú robando novias? ¡Qué ridículo! Escucha, Bai Yu ama a esta basura. ¿Apostamos? Con mi orden en 3 segundos, Bai Yu viene conmigo. Chen Fan, basta ya. Chen Fan, no debiste venir. Vete ya. Era uno de los suyos. Si no responden ante la secta Bu Yue hoy, no pararemos hasta lograrlo. ¡Al fin caíste! Desde hoy, la secta Xuantian Tu Chen Fan. ¡Habla ahora! No te soltaré. ¡Vale! ¿Qué mierda? ¿Qué disparates dices, tercera señorita? Shunin, hasta un novato vino a raptarme la novia. ¿Y tú? Solo hablas de tu padre. ¿No piensas por ti mismo? No insultes a mi padre dice que me obedezcas. Tengo a mi padre. Al escucharte decir eso me sube la presión. Cásate con tu padre y listo. ¡Qué insolencia! ¿Cómo insultas a mi secta luna errante? Del anciano Ming si los jóvenes rechazan el matrimonio. Pospongamos esto hasta que vengan los líderes. ¡Alto! Dejen de pelear. Yo soy el protagonista. Vine a provocar. ¿A alguien le importa lo que siento? No robarás a la mujer que mi padre me eligió. ¿Insultarás a mi padre? ¡Mierda! Un ataque básico les sacó el asterisco último. Esto es magia negra, anciano Ming. Vuestra secta Paso Lunar nos tramó. Solo son malentendidos. Sunin, detente ahora. ¡Se lo tragaron sus demonios! Los expertos lo predijeron. Su educación colapsará. Chen Fan, deja de hablar y haz algo. Solo piensa en una forma. Hoy nadie escapará.
Esta barrera es para su secta Xuantian. No así dañaremos a inocentes. Chen Fan y el anciano Su lo enfrentarán. Llévate a la señorita y al resto tú. ¡Ríndete y muere! Sistema inútil. Haz algo. Si muero, tu trabajo fracasa. Sí, usuario, no te mueras, te lo suplico. Porque yo también estoy perdido. Si tú no puedes, menos yo. ¡Faxil Sansu! Si bloqueas esto, no durarás. Suning, párate o te golpeo. Silencio. Chen Fan, gracias por salvarme a costa de todo. La verdad es que no. No hace falta, es lo único que me queda. La tercera señorita está consumiendo su esencia. Uy, aunque muramos todos, nosotros moriremos primero. Chen Fan, deténla. ¿Detener qué? No sé qué pretende. Chen Fan ya no eres. De mi secta Xuantian soy Xuantianzong. Vete. ¡Ay! ¿Te desangraste por anular mi contrato? Espera, vaya. ¿Se hizo así? Felicidades, antepasado. Completaste el destierro recompensa. ¿Ascender a inmortal? ¿Aceptar? ¡Obvio! Si preguntas otra vez... ¡Reviento! Infundiendo energía espiritual ancestros. Reciban esto. ¡Qué energía tan pura! Un recipiente natural perfecto. Oye, no la absorbas todavía. ¡Alerta! Energía descontrolada, error del sistema. ¿Qué? ¿Qué poder es este? Si sigues chupando, voy a reventar. Es ascenso divino. Pues... Despierta, Chen. ¿Otra vez ese Dakian? ¿No ascendí? Chen, despertaste. Reinicié. Chen Fan, menos mal que estás bien. Mi cuerpo y lo suave que es. Mi sueño de ascenso se ha roto. ¡Ay! Chen Fan, ¿por qué lloras? Chen llora de alegría por sobrevivir por la emoción. Chen Fan, gracias a tu energía en el peor momento nos salvaste. Pero el rango de Chen no puede restaurarse aún. No importa, es mi menor pérdida. El patriarca decidió aceptarte como yerno. ¿Qué? ¿Yo? Chen Fan, ¿no viniste a raptarla? Sí es así. Soy tradicional. Solo era para salvarte. Mi corazón ya es de todas ustedes, hermanas. No, soy muy tradicional. No cambio de parecer. Y seré la principal. Esto, jejeje. No es imposible. ¿Qué tal si? Reinicio del sistema, nueva misión asignada. ¿Qué?